Ok, ya estamos grabando. Pues, como decía, el libro que inspiró el tema de hoy es este, de la psicología del color. No sé si vosotros habéis leído otros libros o artículos o tenéis otras referencias sobre esta temática de la psicología del color, pero me parece un tema muy interesante. Para hacerlos un resumen del libro, el libro estudia todos estos colores que se ven en la portada: marrón, azul, rosa, naranja, verde, dorado, plateado, amarillo, blanco, rojo, negro y gris. Y tiene un capítulo, como una sección para cada color. Y luego dentro de cada sección hay subapartados, ¿no? Con diferentes aspectos que la autora quiere hablar sobre cada color. Y eh, es un libro no determinista. Constantemente dice que nuestras reacciones al color son contextuales, es decir, que no hay una única eh, interpretación o relación o cosas que evoca un color, que depende mucho del contexto y depende mucho, esto me ha interesado mucho, de los colores que estén cerca o de la gama. Por ejemplo, el rojo puesto cerca del rosa seguramente evocará algo amoroso. En cambio, el rojo puesto al lado del negro evoca como la ira o la violencia, o como que se invierte el significado prácticamente. O lo mismo como el amarillo en sí mismo, igual el amarillo con el verde es como muy primaveral y muy solar, pero el amarillo con el negro es como la envidia, el peligro. Entonces, me gusta esta idea de que un color no tiene un único efecto en la psique, una única relación, o no significa una única cosa, que depende mucho del contexto. Puede depender de cómo ese color esté colocado, en qué objeto, qué otros colores hay alrededor, etc. Y un poco el hilo en común del libro es que la autora hizo una encuesta a más de 2.000 personas sobre y donde les daba una serie de conceptos y les pedía que los relacionaran con un color, ¿no? Por ejemplo, concepto amor, pues creo que igual pues un 30% de las... Bueno, de hecho los voy a buscar, así os lo digo bien. ¿Dónde están los porcentajes? Yo creo que hay que ir a la sección del color rojo. Vale, o por ejemplo, ¿no? El azul, o el concepto de la eternidad o la infinitud. Pues un 29% de personas lo asoció con el azul, un 26% de personas con el blanco y un 25% de personas con el negro, la eternidad. Entonces, más o menos, un 30% lo asoció con el azul, un 30% con el blanco y un 30% con el negro. Luego lo que ella hace es decir, el acorde azul, blanco, negro es más posible de que evoque la eternidad porque estas personas lo asociaron con estos colores, ¿no? O por ejemplo, por daros otro ejemplo de otro color, por ejemplo, el egoísmo, un 20% lo asoció con el negro, un 16% con el amarillo, un 14% con el rojo, un 12% con el violeta y un 9% con el oro. Entonces, bueno, entonces el acorde de negro-amarillo o negro-amarillo-rojo seguramente evoca el egoísmo más claramente que el negro solo, ¿no? O que el amarillo solo. Entonces, bueno, es muy interesante porque va dando los resultados de esta encuesta y va hablando, ¿no? De cada concepto. Por ejemplo, el bien, ¿no? Pues en el capítulo del blanco hay un subcapítulo sobre el bien, ¿no? El color del bien y de la perfección. Entonces explica, ¿no? Blanco, azul y oro son los colores de la verdad, la honradez y el bien. Pero no quiere decir que sea así, sino que como resultado de su encuesta, el acorde blanco, azul y oro parece como transmitir esta idea. Y nada, no lo he terminado todavía, pero me he leído unos cuantos capítulos: el rojo, el negro, el verde, el azul y el amarillo. He leído de momento y me está gustando mucho. Um, y poco a poco me ha hecho pensar en como su relación con la arquitectura. O sea, veo como
que hay cosas más como universales y cosas mucho más que es bueno saber la enorme contextualidad del color y que en cada situación y con cada cliente y en cada espacio y con cada intención va a ser totalmente diferente la decisión que tomemos, ¿no? O puede ser muy personal o no hay normas. Pero luego lo que sí que parece ser como más universal, que estoy como aprendiendo, es, por ejemplo, que el rojo, pues está mucho en primer plano, ¿no? O llama mucho la atención. Entonces, que igual es un color que yo como diseñadora elegiría usar para aquellas cosas que quiero que resalten o que estén en primer plano o como en cantidades pequeñas. O que el azul, por ejemplo, es un color que es mucho más fácilmente como a fondo, igual que el blanco. O cositas así, ¿no? Como cositas pequeñas y tengo como plan de que cuando acabe el libro quiero escribir un artículo un poco como resumiendo algunas de estas ideas que me llevo. Pero no sé, ¿qué otras ideas o pensamientos tenéis vosotros sobre el color en la arquitectura relacionado con la psicología? Me parece que influye mucho, 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 pero no sé también, no sé, creo que lo dijiste allí, depende del contexto cultural. En los países asiáticos, el oro, el color dorado, significa mucho, es muy fuerte, está muy ligado a el lila, creo que también el lila. O sea, hay colores que también dependen mucho de eso. Obviamente que los seres humanos todos tenemos unos rangos de visión y entonces hay colores que de suyo, digamos, van a transmitir calma, otros van a transmitir mucha más euforia, pero también matizado por esa cultura Ujú, que total. allí. Sí. Hay una aplicación, yo no la he usado, pero por ahí tenía la referencia de esta plata, yo uso un móvil de Android. Entonces, está en Google Play de los colores y su influencia en la psicología. Les voy a poner el link, a ver si Oh, ustedes lo una app. buscan. Sí, es una app. Interesante. Aquí, ¿Y cómo aquí funciona? les... Claro, yo tenía la referencia, por eso les digo, no la he usado, pero es interesante porque es como decirle a uno un test psicológico cuando uno está en el espacio de qué color está primando y por qué no está sintiendo lo que está sintiendo. Es más o menos lo que entiendo que hace la aplicación. Ah, interesante. Vale. En la prueba de color de Lusher, de esto habla el libro. eh, Esto era interesante. Que creo que es un psicólogo, desarrolló este método o pseudopsicólogo para eh, determinar la psicología de una persona a través de su preferencia de color. Entonces, esto es un test que durante un tiempo pues, se usó en entrevistas de trabajo, incluso en consultas clínicas de psicología o médicas, donde se le daban a la persona 6 cartas de color y esa persona se tenía que ordenar por preferencia. Y las cartas eran rojo, amarillo, verde, azul, marrón, lila, gris y negro. Entonces, según cómo las ordenaba, había una lectura psicológica u otra. Lo que este libro comenta es que no es ciencia cierta y que es una teoría un poco vaga y que, vamos, como que no fiarse, básicamente, es lo que dice el libro. Pero me pareció muy Pero interesante. el experimento famoso del siglo pasado, pues de los años 80, creo, 70, de una cárcel en Estados Unidos que para bajar la violencia de los presos pintaron de rosado, ¿no? De rosa, y que eso bajó, eso es un experimento muy válido, pienso yo, o sea, que sí Yo, influye, lo que pasa es que obviamente habría que ver en determinadas personas cuánto, y volvemos a decirlo de la cultura. mm, yo creo Se que, me fue. o sea, para mí esa experiencia con la cárcel que pintaron de rosa y que influyó en el comportamiento de las personas, para mí no, o sea, como experimento es un poco vago, es decir, puede haber sido muchos factores que hayan cambiado el comportamiento de las personas. Simplemente la intención de queremos que haya menos violencia, luego invertimos en hacer algo para esta cárcel, solo eso las personas ya pueden ver de, bueno, jolín, ¿sabes? Han pintado todo de rosa, como que esa intención seguramente no solo era en el color, seguramente la administración de la cárcel, los carceleros estaban también haciendo otros cambios, buscando reducir toda esa violencia. ¿Quién? No lo sé.
igual la hubieran pintado de azul y el efecto hubiera sido el mismo, porque simplemente de pasar del ambiente gris a vamos a intentar que este ambiente transmita algo, ya como si fuera casi un efecto placebo, ¿no? Como que si tú haces algo con una intención, las personas lo captan y eso influye ya en su comportamiento, ¿no? Igual que cuando vamos por una calle bonita y cuidada, es mucho menos probable que tiremos el papel del bocadillo porque pues alguien se ha esforzado y quieres como mantenerlo, quieres contribuir a ese esfuerzo o a esa intención como global. Entonces, claro, lo del rosa que influyó en menos violencia puede ser por el rosa, pero podría ser solo por la intención o podría ser porque el comportamiento de los carceleros hubiera cambiado, o porque las personas supieran que esa idea del rosa era para disminuir la violencia. O sea, no sé, creo y, a ver, y también, o sea, que pues que no es solo el rosa, sino el significado del rosa, ¿no? Como igual estar en un espacio, no sé. Bueno, como que creo que es curioso, pero que no acaba para mí de responder mi pregunta de pero ¿por qué el color va a influir a la mente? ¿Es el significado del color? ¿Es el aspecto visual del color? ¿Qué es? ¿No? Mm. Yo creo que hay algo importante que me dijiste en un inicio. El libro que tienes, yo no lo he leído, pero hace pues, muchos años cuando hice mi tesis de la Universidad de Psicología y Arquitectura, sí lo tuve de referencia y sí leí algunas cosas y que las dejé como ahí. Y lo que más se me quedó fue, no es determinista, o sea, es subjetivo, es contextual y hay muchas variables que están afectando eso. Y yo parto de ahí para relacionarlo también con otro concepto que es la diferencia entre el signo y el símbolo, entre lo que significa y lo que simboliza. Porque lo que significa son cosas puntuales que normalmente vienen de acuerdos, son códigos que son acuerdos sociales, como los signos, las señales de tránsito, ¿no? O sea, un pare es un pare, un stop es un stop, y ya, es lo que es. Y hay un código largo de significancias, por decirlo así, todo un diccionario que nos precede en nuestros idiomas o en nuestras formas de comportarnos en la calle. Y, y pues en ese mismo sentido hay muchos colores que ya les hemos dado un significado por mero acuerdo social, que el rosado es lo rosado, ¿cierto? Lo rosa es amoroso, es súper femenino, eh, o que lo dorado es como algo muy especial y muy sobrio, y son cosas relacionadas pues como a hechos muy puntuales o a cosas que han pasado en nuestra humanidad, como el dorado al oro, ¿no? Y lo que ha significado el oro, pues entonces el dorado lo arrastra. O la sangre al rojo, entonces lo que el rojo puede también uno asociar a sangre. O el verde lo que uno asocia a la naturaleza. O el azul lo que uno asocia con las inmensidades de océano o cielo que tenemos siempre. Ahora, pasando yo creo que o diferenciando una cosa lo que es el signo a lo que puede simbolizar, yo creo que abre más el espectro. Incluso eh, también abriendo una tercera casilla, que es el de las reacciones físicas. O sea, cómo hay colores que reflectan más la luz que otros, o hay colores que te ayudan a poder procesar mejor la forma de las cosas en ciertas distancias, como ahorita hablabas de el rojo se puede usar, pero hay pequeñas proporciones en ciertas distancias, como también el amarillo puede generar eso, pero por ejemplo un negro o los colores de baja saturación te esconden muchas veces las aristas de un volumen, ¿no? O sea, creo que todo eso juega y entendiendo también, bueno, me lo salté, pero pues el mismo tema simbólico que puede acarrear ya cosas más profundas y más individuales de cada, no solo de cada persona, de pronto también de cada colectivo, de cada contexto social en sus propias vivencias. Qué bello resumen, Sergio. Sí.
Me gustó mucho esto de la distinción del símbolo y el signo. Sí, es importante. Sí. También quería dar la bienvenida a Melis Trevino. Hola, no te vemos. Nos encantaría verte si quieres compartir. Ay, hola. Somos dos. Hola. Hola, buenas. Sí, Yaresi y Melis. Mucho gusto. Encantada. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Creo que es la primera vez que os unís, ¿verdad? Sí, Contadnos a un poquito. mí me pasaron el link una tía que está tomando un curso, un diplomado de neuroarquitectura. Creo que ahí le comentaron del taller, bueno, de estas sesiones y ya yo se lo compartí a Melis. Sí, Sí, una disculpa. Llegamos un poco tarde. No se preocupen, ¿de dónde llaman? de Monterrey, México. Qué bueno. Qué Sí, bien. sí. Pues bienvenidas también. Qué ilusión ver nuevas caras hoy. Sí, aquí andamos. Nos gusta todo esto tema de diseño y salud, arquitectura. Hicimos una maestría juntas acerca de edificación saludable y sustentable, energía renovable. Entonces, todo esto, pues aquí vamos a andar en todo lo relacionado a eso. Qué bueno. Por cierto, antes de que se me olvide, voy a tener que hacer un breve spam, pero solo porque viendo el interés que tenéis ustedes y Lisa, en septiembre, finales de septiembre hasta noviembre, con Ana Monviedro vamos a dar un curso de profundización en neurociencias aplicadas a la arquitectura. Entonces puede que os interese y que tenéis la información ahí también en la página web tanto de Ana como mías. Claro, Perfecto. Ok. muchas gracias. De septiembre El 21 de septiembre al 23 de noviembre y son los jueves por la tarde. ok. Es de 2 horas Lógicamente todo eso online online. Sí, exacto. Sí, y tenemos como una escala de precios dependiendo si son estudiantes o si viven en Latinoamérica o en Europa, un poco para que puedan ajustar como el income al precio del curso. Ah, Y que cualquier ok. pregunta, pues me podéis escribir. En la web encontraréis la información del curso, el dossier y el email para enviar cualquier pregunta. Y cierro el Perfecto. paréntesis del spam. Porque creo que tienen el interés. Y como que... de Sí, hecho, sí. Vladimir estuvo en la primera edición del curso. Sí, sí. Estuve en la primera y en la segunda. No sé, en la primera edición del introductorio y en la primera edición del de profundización. Ah, exacto. Y Exacto. ahora hacemos la segunda edición del de profundización. Ana también publicó en una sesión de estas del curso, un experimento que ella hizo con unos, creo que en Twitter publicó unas pinturas y la estadística que ella tiene de lo que le ha dicho la gente. Sí, exacto. Ella hizo este estudio, ella pinta, entonces pintó una serie de lienzos que no eran una combinación de colores para ver un poco la reacción que tenían las personas y los conceptos a los que lo asociaban. Y creo que ahí también es un poco lo que me he llevado del libro, que venía siendo, este libro es del que estábamos hablando. Uy, ahora no se puede leer nada. El blur lo ha hecho desaparecer. Bueno, este libro. Que es un poco la combinación de colores. Yo me imagino igual, imagínate un baño pintado de rojo, o sea, un baño donde las paredes son rojas, el suelo es rojo, pero que tiene algún detalle en rosa, te da una sensación completamente diferente que si el baño es todo rojo, pero que hay algún detalle en negro. Como que cambia totalmente, ¿no? Y yo creo que es en las combinaciones es donde se va como el significado haciendo más concreto. Y yo creo que es una gran manera de verlo porque que en arquitectura solo haya un color es irreal, es una simplificación que no es verdad, porque en todas las habitaciones de una casa o de un edificio hay muchos objetos y cada objeto trae su color. Y normalmente no hay un único color en todas las paredes, columnas, suelo, techo. Igual hay más de uno. Y luego siempre hay alguna decoración, algún cuadro o alguna pieza de arte. Como que creo que en la arquitectura nunca hay un color por habitación. Es más,
una combinación de, y que ahí es igual de donde podemos jugar esos significados, ¿no? Como... Yo tengo una pregunta. Ujú. Muy, muy bacano, muy chévere, muy chido, muy padre. Analizar la psicología del color en 1910, en la arquitectura de 1900, hasta ahí, hasta por esa época. De ahí para atrás, hasta ahí, porque la industrialización eh, todavía estaba en un punto más manejable. Es decir, los mismos materiales de construcción venían de fuentes como más precisas, entonces los colores resultantes terminaban siendo como más claros o más concretos. Si era madera, pues la madera, lo que viniera en la tierra, su color barro o arcilloso. Si iba a haber una intervención artística, era la intervención artística. Los objetos eran los objetos, también colores todavía como muy fieles, pero de ahí para acá en estas revoluciones de cosas donde es como que algo que yo insisto, ya una sola persona trae suficientes colores, formas, cosas en sí misma. O sea, tú, cuando tú entras a tu casa, tú traes entre tu ropa, tu celular, tu reloj, cadenas, accesorios, tu bolso. Si abres tu bolsa y entonces empiezas a sacar cuadernos, lápices y cuando el ejercicio, cuando una persona entra a una casa y todo lo que empieza a repartir por ahí, como que ya llegué a mi casa y quiero descansar. Eso ya suficientes formas, texturas, colores, combinaciones de cosas como para buscar que la arquitectura antes sea como un contraste o como que sea más un lienzo, como más de base, más de background, como un canvas, porque ya cada persona trae un montón de cosas como por percibir y bueno, todo lo que sea. Entonces mi pregunta es, bajo ese contexto, que hoy en día una habitación, un closet, un espacio está como demasiado condicionado por nuestra época, ¿cómo podríamos analizar ese impacto de la psicología del color cuando, o sea, mi habitación, yo aquí estoy contando creo que todos los colores, estoy Mm. como, aquí están todos, y creo que pasa mucho. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo acercarnos a esta pregunta del efecto del color en la psique, en la arquitectura, cuando vivimos en una época donde hay 3000 colores en todas partes? Exacto. Mm. Hmm. Igual, o sea, es más como el efecto global, es decir, ¿sabes? Como cuando miras un cuadro así de lejos con los ojos cerrados, medio cerrados, un poquito abiertos, que se hace como un blur, igual predomina el marrón, o predomina el azul, o predomina algo. Yo creo que, o sea, yo me estoy imaginando que también giro la cabeza y a pesar de todos los colores que hay, como que en mi casa predomina el marrón del techo de madera y el blanco de las paredes, ¿no? Y el marrón del suelo. Como que esas grandes superficies. Ujú. Mm. También, Pero, la cosa en la que estaba pensando, perdón, ¿ibas a decir algo? bueno, pero entonces crees que el impacto de las cosas que en menor porcentaje aparecen no es tan mayor como las de mayor porcentaje. A lo mejor los procesamientos de información del cerebro pues buscan como homogeneizar lo que veo. Hmm, A ver, o sea, a nivel de color, por ejemplo, tengo unos cojines que son rojos que me llaman mucho la atención porque es como un punto rojo que es esto que se viene al primer plano, porque el color rojo es así de, de primer plano. Pero el resto está en la gama de como esos colores neutrales, marrón, o sea, color madera y blanco, y luego hay algunos verdes. O sea, no sé muy bien si estoy respondiendo a tu pregunta, pero creo que algunos colores toman más, o sea, con menos cantidad toman más protagonismo, como el rojo y los colores brillantes, o si fuera amarillo también. Y otros colores es la cantidad de ellos, como que todo el techo es color madera, se vuelve predominante por la cantidad de espacio que cubren. Ya. Ah, y lo que iba a decir es que también he estado pensando mucho en cuál es el protagonista de un espacio. Y que pienso que en algunos espacios el protagonista puede ser el color de ese espacio.
Pero en otros espacios el protagonista es pues la ventana que hay y las vistas increíbles que hay. Entonces, como que cuando hay un protagonista muy claro, el resto de cosas igual tienen un segundo plano y que no siempre el color es protagonista, ni debe serlo, pienso. Yo creo que esa es otra variable como muy interesante para tenerla ahí, para entender el color, el espacio, ¿no? Es como su papel, el Pero papel del color en la ¿Cuál es el percepción de... papel? Ay, esa es una gran pregunta. yo lo que podría decir es, como arquitectos que somos, pienso que el color influye. Y a la hora de sacar nuestro repertorio para em, hacer una habitación o un espacio de acuerdo a las necesidades del cliente, de la persona, pues cuando no hay recursos, cuando ya, por ejemplo, muros, o sea, el espacio no lo podemos transformar porque los recursos no van a dar, los acabados, la textura, etcétera, el recurso fácil y eficaz es el color. Ya cuando no hay recursos, lo más barato que puede hacer es para provocar a lo mejor el mismo efecto, bueno, a lo mejor el mismo no, pero es acudir a las pinturas. Entonces, pintar una pared, un cielo o los colores que va a tener ese espacio. ¿Y cuál es el rol del color? ¿Como dar interés, añadir belleza, atención, am, ¿No? sensación de acabado? Impactar en la psicología, impactar en Impacto. la psicología de la persona, en la psicología de la persona. Hay muchos blogs en ¿En qué parte internet. de la psicología? Ahí sí ya no soy tan experto, no sé qué la Eso psicología, es una parte de la El psicología, estado de no. ánimo, el comportamiento, ¿qué sería productividad. la productividad? A mí me encanta el Pero, azul, pero me apacigua. Yo no puedo poner azul en mi oficina o en espacios productivos, por ejemplo. A mí me encanta, pero me vuelve más perezoso. eh, el sentido de pertenencia, identidad. Yo, por ejemplo, el azul lo uso mucho, o sea, yo hace unos años caí en cuenta, mis camisas muchas tienden a ser azules. Y es algo que es inconsciente. Yo no, cuando voy a comprar ropa, no es que esté pensando a buscar azul, pero después yo miro en el closet y son azules. Ya, perfecto. Me gustaría saber, Lisa, Melis y su amiga, ¿qué opinan sobre cuál es el papel del color en arquitectura? ¿Qué papel tiene en el proyecto? Hoy, pues yo sí sentimos que, Oliver, y ahorita Yare me complementa, pero que sí es muy importante porque sí puede predominar. Entonces, si puede predominar en el espacio, pues vas a tener que tener cuidado de no sobreestimular a la persona, ¿verdad? Como decían ahorita, o sea, si te puede impactar en tu espacio de trabajo, si es demasiado azul, a lo mejor te sientes demasiado en calma, o demasiado rojo, pues, o fuertes, pues demasiado como estresado, o así, que a lo mejor no te va a ayudar a pensar bien, pero también depende de la personalidad de cada quien. O sea, no es como que, no hay como un instructivo de que tiene que ser así para que seas productivo. Pues no, ¿verdad? Sí, Claro. y creo que ajá, la gente no lo conoce, cómo afecta el color en nuestro estado de ánimo, en nuestra productividad de estos tópicos. Principalmente, bueno, más si vemos, no sé, un interiorismo de oficinas o algo así, eliges colores por el branding de la misma marca, sin importar lo que va a ocurrir dentro del espacio, ¿verdad? O sea, te tomas ese tipo de decisiones. O el estilo, a lo mejor quiero un estilo mexicano, piensas y pones puro rosa. Entonces, sí tomamos más decisiones del color por otros factores y no tanto por cómo nos afecta a nosotros a nuestra productividad. O sea, si he entendido bien, piensan que el color afecta a nuestras funciones y que por lo tanto igual el rol del color en arquitectura es no llamar tanto la atención, sino ofrecer flexibilidad y no determinar tanto el comportamiento de las personas. Y entonces igual es más no el uso del color, pero el uso del color igual como detalle o de una manera responsable, pero no de una manera como global. Sí, no que no predomine. Ajá. Sí, sí, ¿no? Sí, De que igual el rol del color es ofrecer significado en algunos detalles, pero en general desaparecer para no predominar. O resaltar ciertas cosas, a lo mejor
es es un espacio grande, pero la esquina es de lectura, entonces que tenga estas texturas, que tenga esta diferencia de color para que sí te brinde el ambiente que necesitas para la actividad que vas a hacer, ¿verdad? Resaltar y crear ambientes, me gusta, Sí. me gusta. Lisa, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es el rol o el papel del color en un proyecto de arquitectura? Bueno, quería puntuar algo antes de dar Sí. mi opinión con respecto a lo que dice Melis, creo que fue quien dijo, con respecto a los objetos y el color. Por ejemplo, no sé, me pasó en un proyecto que tuve de una cliente en donde ella decía, claro, son personas del común, en donde piensan que minimalismo es no tener nada. No, el estilo pues conlleva otras cosas. Y entonces me acuerdo mucho de esta cliente porque me decía, yo quiero un estilo minimalista, pero yo quiero que tenga un jarrón de tu tamaño, yo mido 1,60 y el jarrón sea rojo. ¿Y yo qué? Ah, ya. ¿Y yo qué? Bueno, pues Ajá. obviamente era la cliente y pues tenía que aconsejarla y todo. Entonces, ¿a qué conlleva esta reflexión? Bueno, este caso que tuve con esta cliente, que a pesar de que quería, pues sí, un estilo minimalista, pero tal vez no tenía como las pautas o no tenía claro en sí qué significaba el estilo o qué comprende el estilo, tampoco tenía claro muy bien el tema del manejo del color. Entonces, a pesar de que el espacio era diáfano y tenía unos cuantos objetos, lo que más predominaba era ese jarrón, Mm. ya no por el tamaño, sino por el color. Porque a pesar de que, digo yo, que si el tamaño hubiese sido de unos 30 centímetros, pero era rojo, igual lo primero al entrar a la estancia, lo primero que iba a notarse era ese jarrón. Entonces, sí, el tema del color también es algo muy, no sé, personal y emotivo, porque claro, nosotros como diseñadores podemos tener un concepto y a nosotros nos puede afectar de cierta manera los colores, pero no todo el mundo le afecta. Puede que haya como una gama o un patrón, mejor, un patrón en cada color en donde nos puede llegar a afectar psicológicamente, neuronalmente, porque claro, la percepción de los ojos pues crea una conexión cerebral. Entonces, pueda que haya un patrón en donde, vale, podríamos sentir cierta sensación que compartimos el común, pero no siempre va a suceder lo mismo para cada persona. Claro. No sé, más o menos. Así en general o en arquitectura, ¿cómo crees que se debería usar el color? ¿O como qué rol le tendríamos que dar al color los arquitectos Los arquitectos, ¿cómo o los podrían? diseñadores Los de- que eh, al color? Como, como pues yo, cara, ¿cómo, perdón? como completa la frase, el color es una herramienta para. Para generar emotividad, no sé, se me viene algo así, Sí, porque claro, se asocia mucho el tema de los colores con emoción. Y ya no es solamente en la arquitectura, sino porque tengo amigos publicistas en donde el tema, o sea, es el color. La esencia de ellos, la esencia del trabajo es el color. Claro, nosotros como diseñadores, como arquitectos, como todo, sí tendríamos que manejar el tema del color más responsable, porque sí, considero que esa palabra es muy importante para nosotros, manejar el color de forma responsable y no, y ser un poco neutro al momento de llegar a elegir el color y dar recomendaciones.
porque lo que decía anteriormente, no es lo mismo que me causa a mí a lo que le puede causar a ti y a las otras personas. Es por eso, de hecho, hay un curso en doméstica eh, de una arquitecta de Barcelona, de aquí de Barcelona, no recuerdo el nombre ahora, bueno, ahora en un momento busco, y ella hablaba que al momento de trabajar con el cliente, era primero preguntarle cómo, cómo se imagina el lugar, ya no qué estilo, ya no, cómo se lo imagina. Y contaba ella en algunas charlas que he escuchado que normalmente la gente cuenta, yo quiero esto para ahora, cuando empieza a hablar, se transporta a estancias de la niñez, Ujú. en donde fue muy emotivo esa habitación, esa cocina, ese patio, eso, lo que sea, en donde pues, llenó mucho como el corazón, llenó mucho la conciencia y todo eso. Y entonces, claro, pueda que el rojo en ese momento era horrible porque eh, sucedieron diversas cosas, pero claro, es también como escuchar al cliente, porque sí, por eso también uso la palabra responsable, porque claro, no sabemos la otra persona cómo perciba los colores. Claro, claro. Yo creo que aquí me ha gustado mucho tu respuesta de que el rol del color puede ser este, generar emotividad y no es emotividad en general, es generar emotividad en esa persona que lo está percibiendo, en ese cliente. Entonces, como Exacto. que es como una herramienta de comunicación prácticamente entre el arquitecto y el cliente, de entender como las memorias o las experiencias o el significado que ese cliente quiere experimentar en ese lugar y Ujú. usar el color como una herramienta para, igual que la forma, igual que la orientación o que la iluminación, para generar, ¿no? Como esa emotividad. Pero yo creo Exacto. que eso que dices tiene mucha, es muy relevante porque a veces nos quejamos de que esta arquitectura que es meaningless, lo es porque son como unos entornos como genéricos, donde falta emotividad, falta personalidad, faltan cosas, ¿no? Y a veces pues el color puede ser una de estas herramientas para introducir esa personalidad, esa emotividad en el lugar. Me gusta que tenga este rol, ¿no? Yo creo que sí que lo tiene, porque a veces si no usamos ningún color podemos caer en este crear un espacio genérico, eh, vacío de significado. ¿Qué piensas, Vladimir? Yo pienso que lo más fácil o lo que uno siempre tiende por simpleza y por facilismo es buscar fórmulas. Entonces, con esto de la teoría del color, hacer como con el manual este del Neofer de las medidas, ergonomía de los espacios, entonces uno ya sabe el ancho de una vía, el ancho de la cocina, el closet, el comedor, y entonces, basados en estos estudios, apoyado pues en ciencia, en estos libros que nos acabas de que estás leyendo, entonces uno saber, si quiero tal efecto, uso tal color, si quiero tal, uso tal color, pero siendo responsable, como dice Lisa, de nosotros, es todo esto en función de cada cliente, porque es que cada cliente y lo que esté buscando y lo que él sepa por su contexto cultural, acabé de subir ahorita un link, es muy típico encontrar blogs de páginas de diseñadores gráficos, publicistas, como dijo Lisa, donde le dan esas fórmulas. Usted quiere una web que transmita lujo y elegancia, use color negro y use color dorado, no sé, cosas de esas. Entonces es como muy simple y lo dicen así, pero todo depende, en el caso de nosotros, el espacio, un entorno donde va a vivir una persona, de saber qué para ella le va a funcionar. Claro, Entonces, no caer en la sencillez simple de las fórmulas como es hechas ya y usar más bien es pensar para cada persona que. claro, Además, porque nosotros como estamos haciendo todo el entorno, no solamente la decoración, por así decirlo, nosotros ya sabemos si un material ya incorpora un color, una textura, o sea, ya hay cosas que pueden ir incorporadas y a lo mejor podemos ya usarlas y no solo el color. total. Yo creo que volvemos a esto del símbolo y del signo y del significado, ¿no? Como que, por ejemplo, leer un libro así es como
formarse en estos significados de, claro, el amarillo puede simbolizar esto, y puede simbolizar esto, puede simbolizar esto, porque en el pasado se usó así, se usó allá, o porque en Asia, o porque aquí, y como que a veces creamos esos significados con el cliente en el momento de proyectar, porque a veces hay estas conversaciones de, pues vamos a poner el color azul porque este va a ser un espacio de calma, o vamos a poner la madera porque este va a ser un espacio de renaturalizar y de conectar con el exterior, o como que en esas conversaciones se le da un significado, se acepta, o sea, las dos partes aceptan ese significado, el cliente y el arquitecto, y por lo tanto luego cada vez que ese cliente entra en ese espacio, igual ve ese color azul y esa madera, pues como que se está rodeando de ese significado, no, o sea, porque se generó, o sea, se creó en la conversación, ¿no? Con la persona. Y que en parte es cultural, o sea, que también los significados que yo estoy adquiriendo vienen del común, ¿no? Del colectivo, de lo transpersonal. Yo creo que hay algo también muy importante que hemos estado diciendo, y en lo personal es en lo que veo más importante. Es el color de pronto como herramienta para ayudar a la adaptación psicológica de los usuarios en los espacios. Y con eso se abre la puerta a muchas de las cosas que hemos estado diciendo. Me refiero a que hemos dicho personalidad. Depende de la personalidad, depende del cliente, depende de cada persona, de lo que quiera, etc. Y en ese depende, eh, a veces no es solo, o sea, qué bien darle personalidad al espacio, darle emotividad, o sea, que el espacio me transmita algo, pero si queremos profundizar es, bueno, ¿qué es lo que le vamos a transmitir? Hablaste de comunicación, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a comunicar? Los espacios suelen tener una función. Entonces, la función del espacio, pues, hombre, que se acorde a lo que el espacio transmita y que genere. Y el ejemplo muy personal que di, me encanta el azul, pero yo sé que en mis espacios productivos no lo puedo aplicar, pero sí nos de descanso. Entonces, eh, en lo personal, trabajo con la teoría de los temperamentos, que todavía tiene más teoría que investigación. Sí he encontrado investigaciones que soportan mucha de esa teoría, no toda. Por ejemplo, no hay investigación que soporte cómo la teoría del color se relaciona con los temperamentos, no la hay, pero me gusta entenderlos porque me da por lo menos la noción de, o relacionarlos, o sea, de teoría del color con temperamentos, porque encuentro un sentido psicológico dependiendo de los espacios y la función y tipos de persona. Creo que esa es como la pregunta correcta que merece investigar mucho. Entonces, los temperamentos se plantea que el flemático, que es un tipo de persona más calmada, más quieta, el que puede estar en un trabajo de 8 horas tranquilo, que puede quedar 30 años en el mismo puesto tranquilo, que incluso dicen que puede ser un poquito más gordito, que tiene los ojos más chiquitos, que eso tampoco se ha comprobado, eso no es cierto, eso es solamente hipótesis. eh, Está muy asociado al color verde, que es un color, hablando del signo, lo que es más tranquilo, calmado, etcétera. Pero el sanguíneo, que es la persona más socialmente activa, que es la persona más extrovertida, dispersa, está más asociado al amarillo. O el colérico, que es la persona más irritable, que viene que ver con a veces con la ira, pero también es un líder o es un jefe que estalla, que es más cabeza, más determinado, pero es mucha acción, puede ser el rojo, o el melancólico, que bueno, la palabra lo dice, más introvertido, más en su mundo, lo que sea, entonces más en los tonos de azul. Entonces uno, eh, o entenderlo bajo esa mirada, uno dice, bueno, el espacio es para un melancólico que queremos hacer productivo, de pronto los tonos de azules sí le sirven porque lo hacen conectar o le hacen permitir una mejor adaptación al espacio según lo que es él, porque él necesita un mundo introvertido, poético, romántico y re emotivo, incluso, pero calmado, porque no tiene mucha, ya eso sí te tiene más investigación, que el melancólico no tiene mucha capacidad de procesar emocionalmente sin afectarse lo que pasa en su entorno. O sea, es muy afectable. Eso le llama neuroticismo alto. Entonces esa persona sí necesita estar poco estimulada para poder funcionar.
Pero si tú le haces eso a un sanguíneo, que es todo lo contrario, lo apagas y él no se va a relacionar bien. Creo que eso, Mm. desde mi perspectiva, como que merece mucha investigación y es muy, muy, muy importante. Qué interesante. Gracias por sí, traer esta relación, ¿no? O sea, me ha encantado la definición de que el papel del color es esta herramienta para ayudar a la adaptación psicológica en un espacio, ¿no? O sea, que tiene que ver con todo lo que veníamos diciendo, ¿no? De no sobrecargar hacia un lado, sino permitir la correcta adaptación psicológica. Y creo que esto no es solo el color, sino que son todos los aspectos de la arquitectura y del diseño. Estamos intentando ayudar a la adaptación, o sea, o esta es la sensibilidad que traemos, de que la función del espacio no es solo sentarse y comer, es adaptarse psicológicamente a esta actividad, sea concentrarse, o sea, abrirse y conectarse con los demás, o sea, relajarse, o sea, es una mirada a la funcionalidad desde la psicología, no es solo funcionalidad dormir, sino funcionalidad relajar el sistema nervioso y entrar en la fase de sueño. Como cuando redefinimos las funciones desde una perspectiva neuronal y psicológica, entonces podemos empezar a ver todos los elementos de la arquitectura como herramientas para facilitar esta adaptación nerviosa, neuronal y psicológica a la función. Y que estoy de acuerdo contigo que el color es una gran herramienta para eso. Lo que no sé es cómo diferentes personalidades van a necesitar diferentes herramientas para llegar a esa adaptación psicológica, que es lo que proponías tú, Sergio, me parece muy Me interesante. muero por investigar y Sí, profundizar. sí, es un gran question mark, pero totalmente. O sea, por ejemplo, en mi habitación he mantenido todos los colores como más neutros, como más beige, como mucho más calmado. En las paredes tengo menos cosas para que sea todo como más un ambiente de relajarse y dormir. En cambio, en mi salón, que creo que quiero que sea un espacio para la creatividad, pues tengo pinturas en las paredes y cojines de colores, ¿no? Como que me ayuda a regularme, o sea, es como escuchar una canción, ¿no? A veces escuchamos una canción según el estado de ánimo que queremos tomar. Y a mí me pasa mucho que si voy a socializar con gente, me tengo que poner música como activa, como que me pone en el mood, que yo le llamo, ¿no? Como que me prepara. Sí, es como constantemente, eso es lo que se llama inteligencia emocional, saber usar las herramientas del entorno para adaptar tus emociones a la situación o es una parte de la inteligencia emocional. Entonces, sí, usar el espacio así para ayudar a las personas a la adaptación psicológica, a la función que deben realizar. Love it. Algo que queda claro con esto es que eso del minimalismo, y me- pongo el ejemplo concreto del arquitecto Tadao Ando, de hacer espacios desangelados, o sea, como sin vida. Eso no es muy para el ser humano, porque independientemente si, aunque sea melancólico una persona, pues hay que sacarlo a lo mejor de allí en algunos espacios, a lo mejor en su habitación de sueño, pues sí, a lo mejor algo así, pero lo demás, tenemos cinco sentidos, hay que alimentarlos. O sea, el ser humano no es una piedra, digamos, por así decirlo. O sea, Claro. un espacio de esos tan simplón, digamos, es de psiquiátrico. O sea, una persona se quedaría allí sin vida, Bueno, se deprime, claro, o sea, yo opino que aunque un en la espacio, escultura. o sea, lo Aunque, que ahora yo estoy pensando es, claro, un espacio así, modo minimalista, Tadao permite, o sea, como sugiere sintonizar con un estado psicológico como muy zen, ¿no? Como hay esa adaptación psicológica a algo muy zen. Entonces, eso es como ese contexto. Entonces, la persona lo puede usar como quiere. Cuando esa persona necesita sentirse zen, estar en esa casa va a ser maravilloso, pero cuando esa persona necesita activarse, igual coge el coche y se va a la ciudad, ¿no? O que si es dentro de una iglesia o un monasterio, pues genial. Nos va a ayudar a llegar a ese punto zen. Ahora bien, o si es una biblioteca, pues igual nos va a ayudar a concentrarnos. Pero si esto tiene que ser una guardería donde los niños van a jugar, pues igual, bueno, igual sí que les ayuda a relajarse, pero como que yo creo que cuando la arquitectura está ahí, también los seres humanos tenemos libertad para usarla, ¿no? Igual la persona que decide comprar esta casa es porque tiene mucha necesidad de calma en su vida, en su sistema nervioso.
Entonces vivir ahí es como un constante recordatorio de buscar ese equilibrio interior. Y cuando necesita divertirse, pues se pone música o se va a la ciudad. Como yo creo que también, o sea, que es como como un ofrecimiento, ¿no? Como el arquitecto crea esta atmósfera psicológica y luego la persona puede usarla de manera inteligente, ¿no? Como yo creo que igual alguien con baja inteligencia emocional, pues igual está en ese espacio vacío de energía y está muy aplatanado, pero una persona con alta inteligencia emocional sabrá ir a ese espacio en el momento adecuado e ir a otro espacio en el momento que lo necesita, ¿no? Es decir, según lo que estás diciendo, podemos de alguna manera decir que em, a ver cuál es la palabra, la asertividad o sí, podemos decir la asertividad del espacio y el color, lo que le pueden dar a la persona, también depende mucho del autoconocimiento de la persona, es decir, entre mejor autoconocimiento tenga, mejor gestión puede hacer del espacio también y nuestras, de alguna manera, eso es lo que se me viene, entonces, un espacio diseñado como con muchas intenciones de este tipo de adaptación, no sé, psicológica, o ves, usando el color, etcétera, va a ser mejor aprovechado por alguien que se conozca más de alguien muy ignorante a eso. Exacto. Es una buena pregunta. Es una gran pregunta. Claro, y también está esa pregunta de si el arquitecto es la figura que tiene que ayudar a ese autoconocimiento de la persona. Para eso estaba pensando yo. O sea, Correcto. muchas personas no se conocen a sí mismas. Entonces, si para él, antes de que yo le haga un diseño, tiene que conocerse, pues ahí va a pasar mucho. Claro. En cambio, si el arquitecto es el que ayuda y descubre, ya es psicólogo y descubre en esa persona cómo es psicológicamente, pues va a ganar Claro, mucho. es una gran pregunta. Claro, tenemos que apuntar a tener clientes que se conocen, o sea, ¿no? Como trabajamos para personas que se conocen a sí mismas para que conjuntamente vamos a diseñar atmósferas psicológicas adecuadas para la vida de esta persona. O sea, eso sería lo ideal, esos son los clientes que yo quiero tener, ¿no? Am, es, Yes. Sí, Yo eso es lo quiero, que he intentado. ay, perdón, no, dale. No, dale. Solo quería complementar que también pienso que muchas veces como arquitectos queremos decir lo que el cliente necesita en lugar de escuchar también al cliente y escuchar. No sé, como que pensamos que sabemos todo, entonces nosotros te digo cómo vivir tu ciudad, cómo vivir tu espacio, entonces también sería interesante que seamos más abiertos toda la profesión a esta colaboración, no solo entre cliente y arquitecto, sino como con psicólogos, o sea, con otros profesionistas para que nos podamos complementar. Es lo que he intentado. Yo he trabajado con una psicóloga y hice un proyecto así, le puse psicóloga primero y es muy diferente la información que recibes cuando alguien te abre el corazón desde ese nivel de profundidad para tú luego diseñar, pero es porque el cliente ya venía así, pues ya venía con la apertura, con la necesidad, que eso es lo otro, ¿cierto? Como que hay que como que educar los clientes para poder que lleguen ya con la disposición. Es otra pregunta, que es una dificultad también. No, pero tendremos que saber nosotros mucho. Lo digo porque en la práctica, con mi experiencia, yo tendría que tener clientes el 10% hombres y el 90% mujeres. O sea, los hombres somos muy cerrados para entender de psicología. De entrada. Ya pues profundizando es otra cosa, pero de entrada. Suele ser. Vamos a llegar pronto al final de la sesión. Les comentaba al principio que esta sesión iba a ser solo de 1 hora y cuarto. Hoy necesito ahorrar tiempo, así que terminaremos en 6 minutos. Y algo que me gustaría, que estoy intentando hacer ahora, es que al final de cada círculo elegimos una imagen que representa, que sintetiza la esencia de la conversación, y esa imagen la pongo en las redes sociales para animar a otras personas a sumarse a estos círculos. Entonces, hemos hablado mucho del color y no le hemos puesto visuales. ¿Hay algún proyecto en el que estáis pensando o en que habéis tenido en mente, o alguna imagen que creéis que representa la conversación que hemos tenido que queráis compartir?
No, yo estaba pensando ahorita, pues en una de estas cosas, que Le Corbusier con todo lo modernista que era muy, entre comillas, simple y muy concreto y todo, él en algunos proyectos de estos de apartamentos mezclaba colores primarios. Creo que tenía un proyecto en la India que era unos colores primarios en algunas fachadas y tal. Esa imagen se me vino ahorita a la cabeza de que aún así él también usó colores. Sí, Le Corbusier usa muchos colores. Estoy viendo igual que las imágenes que se utilizan en la conversación es un Tadao Ando versus Le Corbusier, ¿no? Como algo así muy neutro y luego como estos colores brillantes. Um, Bueno, el otro maestro del color en arquitectura es el arquitecto mexicano del siglo pasado. Este es un maestro. Barragán. Barragán, exacto, sí. maestro. También Bueno, tenía... él hizo una escuela porque ha venido otros arquitectos después de él también allá en México que han manejado colores ya muy intensos. Sí, sí, También sí. tengo en mente la imagen de este como salón minimalista con el enorme jarrón rojo. Sí, Sí. ¿Tienes una también me lo foto imagino. de esto? No, no tengo fotos porque, claro, trabajaba para una empresa y no me dejaban sacar, que la puedo sacar, pero obviamente no, no, pues no es criterio y no dejaban sacar absolutamente nada. Pero sí, sí, fue muy, además que el espacio era enorme, enorme, enorme de la señora, entonces sí, fue impresionante. Al final sí, se quedó con su jarrón de unos 60 de alto. ¡Wow! No, no, no. Sí, Wow. encontré una imagen de un jarrón rojo en un espacio. Ok, Ah, Esto es saber lo que quiere en la vida, ¿no? Quiero un sí. jarronzote bien grande y ya, y rojo. Wow, que se vea Ya. desde el otro lado del mundo. Ah, Nosotras pensamos, bueno, igual que refirieron a Barragán, la casa Guilardi en el pegado al jardín tiene un patio, bueno, una alberca interior que también juega, tiene en el centro un muro rojo y lo demás es blanco. Y la idea de este espacio es cambiar cómo va cambiando el día también. Entonces, aquí lo principal es este muro rojo, pero también todo el espacio es blanco. Y ya en el jardín hay unos muros amarillos, entonces se refleja la luz del sol y el mismo espacio va evolucionando durante el día. claro. Pues sí. creo que en la casa Aguilar y Barragán jugó muy bien con estos colores, usando también la iluminación, ¿verdad? Indirecta, porque Y, no tenía ninguna iluminación artificial. y en este proyecto, por ejemplo, ¿qué adaptación psicológica crees que está facilitando el color? Aquí en este. En Sí. pues ahí como es una alberca, o sea, pues la alberca que te transmite como tranquilidad, calma, y pues lo mismo hace al poner ese azul, que se refleja la luz del sol y luego lo refleja el agua, como que, pero si te fijas, no es tan dominante, o sea, es como un complemento, ¿verdad? De Sí. hecho, de hecho con este proyecto fue el que le otorgaban ya el Pritzker después, porque fue como la culminación de todo su estudio. Pero este espacio en particular solamente tiene dos colores primarios, que es el rojo y el azul, y lo demás es blanco. Entonces, Ujú. que esto usando con el color, como que el mismo espacio cambie durante la estación, durante el día. No va a ser el mismo espacio si vas en la mañana o en la tarde, entonces también, sí, sí. Y luego también en la parte de afuera, pues son los tonos, es esta misma, ¿verdad? Sí. Pues que el tono rosa y luego morado y luego ahí están las jacarandas, o sea, como que también trata de imitar la naturaleza y plasmarlo en su arquitectura, de alguna forma. Sí. Sí, yo creo que sí que en Barragán la función psicológica del color en general es crear, o sea, a pesar de que sean colores brillantes, es crear como una sensación de suspensión o de calma o de contemplación. Sí, sí, Contemplación, sí, yo creo que igual esa palabra aquí. sí, contemplación. Y también todas sus obras al exterior eran muy sobrias, a lo mejor incluso grises,
y ya adentro es donde mostraba el color, estos tonos y estos espacios. Entonces sí le daba como esta prioridad al usuario y al cliente de tener estos espacios de calma dentro también de su casa. Bien. Pues vamos a cerrar aquí, chicos. Creo que buscaré alguna imagen o de Le Corbusier o de Tadabando o de Barragán o una de cada y si encuentro un jarrón rojo y las pongo en Instagram. Sí. Y nos comparte la red social para seguir. Sí, es aun.vision. Todo es aun.vision. Ok. Aun.vision. Perfecto. Ahí está. Muchas gracias, chicos. Me ha encantado como hablar y refinar esta idea de ese rol del color en la psicología y en la arquitectura. Muchas gracias. A No, ti. a ti. Gracias a ti. todos. Gracias. Muchas Saludos. gracias. Que Hasta la vaya muy bien. Bienvenidos. Chao, Hasta la chao. próxima. Hasta Gracias. Bye, bye. Adiós. Adiós.